El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poderlos saludar. Qué bueno poderlos en esta hora bendecir. Y decimos la palabra bendecir en el buen término de el uso de ella. Queremos que Dios traiga bendición a tu familia. Queremos que Dios traiga bendición a tu empresa. Queremos que Dios traiga bendición a nuestra nación. Por eso cuando se reúnen dos o tres, y en este momento yo le invito a usted para que se una conmigo en oración, para que clamemos al Señor. No importa la iglesia donde tú estés, no importa el lugar donde te congregues, no te estamos invitando para que formes parte de nuestro ministerio en algún lugar, sino que tú sigas congregándote en el lugar donde estás, pero que también recibas doctrina y palabra de Dios. Por eso te invito a orar. Padre Celestial, ponemos esta noche en tus manos. Colocamos todo lo que suceda en los aires, lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos, Padre amado, control por parte tuya, Señor, de todo principado y de toda potestad. Pedimos, Padre amado, en esta hora que tú tomes los destinos de Colombia. Que no permitas que nada malo ocurra, Señor. Que aquellas prácticas que se hacen en lo oculto sean destruidas por el poder de tu palabra. Porque hay un pueblo clamando en esta hora. Hay un pueblo gimiendo en esta hora. Hay un pueblo pidiendo tu intervención, Señor. Por eso venimos a ti. Oh Padre Celestial, venimos a ti, clamamos en esta hora. Y pedimos tu protección. Pedimos tu guía, tu dirección, Padre amado. Oh, sí, Rey de la Gloria, pedimos que tú te manifiestes en cada vida, en cada corazón, en cada colombiano, Señor. Mira a nuestros dirigentes, dales diligencia, Señor. Mira al presidente, al fiscal, al alcalde, Señor. Pedimos dirección tuya, temor tuyo, Padre amado. Que ellos sepan, Padre amado, que están manejando, Señor, un cargo en el cual depositamos un voto de confianza. Oh Padre, colocamos, oh Dios mío, una administración y colocamos como dirigentes, Padre amado. Quizás algunos nos criticarán, quizás algunos nos señalarán por esta oración. Pero Padre, ellos rigen los destinos de nuestra nación. Por eso clamamos en esta hora. Te pedimos a ti una intervención, Señor. Una intervención, Padre amado, poderosa. Una intervención tuya, Señor. Que ellos puedan reconocer que solamente en ti hay dirección. Que ellos puedan hacer como Salomón. Salomón pidió sabiduría a Dios para poder guiar los destinos de su nación. Salomón pidió sabiduría a ti, porque él sabía que solo tú eres el principio de la sabiduría, el temor a ti. Por eso, Padre, mira todos esos lugares altos donde se practica la hechicería, donde se practica el vudú, donde se practica la santería, donde se practica, Padre, todos esos actos. Oh, Padre, destruye todos esos altares. Mira aquellas personas que lo hacen neciamente. Aquellas personas, Padre amado, que lo hacen, oh Dios mío, Señor, buscando y desafiando directamente tu trono. Obra con poder y con gloria. Destruye, Padre amado, destruye con tu poder y con tu gloria. Destruye, Padre amado, con tu poder y con tu unción, Padre amado. Que pueda venir un refrigerio de parte tuya a nuestra nación. Que pueda venir un refrigerio de parte tuya a nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir nuestras prédicas, por compartir nuestros mensajes. El único propósito que hay en nuestro corazón es poderte edificar.
Y a ti lo que te edifica es la palabra. A ti lo que te edifica es la doctrina. Por eso queremos que tú crezcas en la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la carta a los romanos. Hemos dedicado ya 69 sermones a esta carta y estamos detenidos en el capítulo número 8. Y aunque usted no lo crea, es importante que tú tengas claro para que puedas así hablar a otros de qué es el plan de salvación. El apóstol Pablo viene hablándoles a los judíos y a los gentiles que se encontraban en la iglesia de Roma. Ellos habían recibido el mensaje y habían recibido varias corrientes que se movían. Por lo tanto, él necesitaba solidificar, poner sólida esa iglesia. Y es así que, guiado por el Espíritu de Dios, escribió esta hermosa carta, la carta a los romanos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo número 29. Romanos 8, 29. Y dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo número 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy, mirando en el Face, encontré la siguiente descripción. Lo vi en BBN, una página, y decía: decir que la doctrina de la elección incondicional se desprende de una forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Y yo, orando a Dios y analizando, dije: hay un error. Esta persona está reafirmando la postura de Juan Calvino. Y es que todo el titular, todo el argumento decía: la doctrina de la elección incondicional, Juan Calvino, se desprende de una forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total, Juan Calvino. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, en lo cual estoy de acuerdo, cautivo en el pecado, de lo cual estoy de acuerdo, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. Hasta ahí estoy de acuerdo. Nosotros no podemos adquirir nada por nuestras fuerzas, pero sí tenemos la voluntad de decidir si queremos aceptar a nuestras vidas el plan de salvación que Dios ha trazado desde la eternidad para el hombre. Sigo leyendo lo del artículo y decía la persona: en el punto anterior hicimos la pregunta: ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? Y la respuesta inevitable es: por supuesto que no. Estamos de acuerdo. Sin embargo, dice el artículo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo en el término usado por el Evangelio de Juan, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo la obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que aceptar a Jesucristo.
Nicodemo conocía de la ley. Era un maestro de la ley. Vino de noche ocultándose de toda la sociedad a buscar al autor de la salvación. Y cuando se encuentra comienza a hacer una serie de preguntas. Y fue cuando el mismo Dios, Jesucristo, tuvo que decirle: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver las cosas del reino de Dios. Tú decides si quieres aceptarlo o rechazarlo. Y termino por lo último que dice la persona, por otro lado. Puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo y vivificados, de la misma manera debemos concluir que es debido a que Dios nos los ha resucitado. Y esta es la postura de Juan Calvino. Eso es un error, porque negamos que la voluntad humana está siempre presente. El plan de salvación de Dios es permanente, no termina hasta que la iglesia sea levantada. No termina, está a la puerta. Por eso la Biblia dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Es muy diferente a que hubiera dicho el mismo Señor: estoy en tu puerta porque te elegí. Ábrela porque voy a cenar contigo, quieras o no quieras, porque yo te elegí. No. La Biblia es abierta y dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice la Biblia, y la abriere, yo entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Y por último, esta persona remata con el pensamiento netamente calvinista. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída de Adán fue la caída total, y si Dios puede salvar, y si no todos son salvos, dice esta persona, entonces la conclusión debe ser que Dios nos ha elegido para salvarnos a todos. O sea, se contradice. Tú tienes que tener algo claro. Cuando tú le hables a alguien, tienes que saber que esa persona es libre de elegir o no si quiere ir al cielo. Este pensamiento fue el comienzo que dio Juan Calvino para explicar cómo es que Dios salvaba a unos y rechazaba a otros. ¿Qué es la predestinación? Según yo he estudiado, he orado, he aprendido, Dios prepara un camino, Jesucristo, un plan de salvación, un mensaje de buenas nuevas, Jesucristo. Y eso fue lo que el apóstol empezó en la carta de los Romanos a decir. Vengo a traerles el mensaje, las buenas noticias, la salvación de Dios para todos. Las buenas nuevas para aquellos hombres que saben que solo aceptando a la persona de Jesús de Nazaret son salvos. Por lo cual ellos, los que creen, oyen y son llamados según la presciencia de Dios, son predestinados. Esto es lo que yo creo. Eso es lo que yo quiero enseñarte. Quizás tú dirás, pero este varón se detuvo en ese tema. Tú tienes que tener las cosas claras, porque tú no puedes creer como las posturas que ampliamente explicamos. La depravación total frente a la depravación parcial. Juan Calvino dice que toda la humanidad está bajo pecado, no hay cómo salvarse, todos estamos muertos. Entonces Dios tiene que elegir. Y Jacobo le dice, no, un momento. Sí, todo está en pecado, todos estamos alejados de Dios, pero yo puedo decidir. Lo mismo dice en la elección. Hay una elección incondicional y hay una elección condicional. La incondicional, Juan Calvino dice, nadie se puede salvar a sí mismo. Es por ello que Dios no le importó qué hiciste, te salvó, te rescató, te sacó del mundo. Eso es un pensamiento calvinista. En cambio,
Jacobo Arminio dice, no, la elección es condicional, yo puedo rechazarla o puedo aceptarla. Por lo tanto, la expiación, según Juan Calvino, es limitada. Solo Dios murió, envió a Jesucristo por los que eligió. Jacobo dice, no, Él murió por todo el mundo, pero yo acepto o no ese plan de salvación. Yo no te quiero predicar religión. Mira que la religión nos divide. Mira que la religión tiene un punto de vista. Yo quiero hablarte de una relación. Cuando todos nos relacionamos con Jesucristo y queremos acercarnos a Dios Padre, tenemos que mirar la obra de la cruz. Y cuando todos ponemos nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras vicisitudes ante la cruz del Calvario, encontraremos salvación. Y cuando encontramos salvación, empezamos a clamar a Dios y empezamos a entender que todo lo que hacemos debe agradar a quien me salvó y me rescató. La gracia irresistible predicada por Juan Calvino dice que la persona ve la salvación como algo que le atrae y no puede irse porque Dios lo eligió. En cambio, Jacobo dice, no, tú puedes aceptar o rechazar la salvación. Tú puedes decir, no, yo quiero ir al infierno. O puedo decir, no, yo quiero disfrutar de esa paz. Lo último es que la salvación es incondicional, según Juan Calvino. Dice, la salvación es por elección y punto. Quiéralo o no, Dios te eligió para ser salvo. Mientras que Jacobo Arminio dice, no, las personas eligen y las personas deciden si serán salvas y desean entrar. Esas serán las posturas. Ahora yo estoy estudiando y explicándote 13 puntos que recibí como enseñanza de qué es verdaderamente la predestinación. El día jueves estudiamos y les enseñé, Dios ama al ser humano, creado a su imagen y conforme a su semejanza, mas no su pecado, su actuar por el cual debe aceptar la salvación. Como segundo estudiamos, Dios conoce perfectamente lo que sucede en el futuro. A Dios nada se le esconde, a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Él vive en un eterno presente. Para Él no hay tiempo. Por lo tanto, Él te puede ver desde que eres concebido, vas haciendo tu crecimiento hasta el día de tu partida de tu cuerpo terrenal. Sí, Él te ve, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que ¿cuántos siglos han pasado para nosotros? Para Dios son días. Hoy te voy a enseñar como tercer punto. Dios conoce a cada ser humano en particular desde la eternidad. Alguien puede decir, pero ¿cómo es eso que Dios me conoce y conoce a millones de seres humanos que estamos poblando el planeta Tierra? Es como cuando tú tienes una colección o tienes un cultivo. Cuando tú pasas, vas conociendo a cada planta y cuando ya la conoces, sabes qué producto da, qué características tiene. ¿Por qué? Porque tu pasar y tu mirar te hace conocedor. Ahora, Dios no tiene la mente que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una mente finita. La mente de Dios es infinita. Se dice que nuestra Vía Láctea es como si fuera la punta de una mesa. Y Dios en esa Vía Láctea a cada estrella le tiene un nombre. ¿Cómo será
todo el universo, que es una mesa completa, todo Dios lo sabe. Por eso Dios va más allá de nuestra comprensión. Y para que pudiéramos entender su mensaje, fue necesario que Jesucristo se hiciera como uno de nosotros para venirnos a mostrar el camino de la salvación. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dios conoce a cada ser humano en particular. Sí, desde la eternidad. Dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueses un profeta para las naciones. Mire que aquí hay dos formas de ver. Uno, antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Dios, dice el salmista, que desde el vientre, desde que somos un embrión, mi embrión vieron tus ojos. Por eso nos oponemos al aborto, porque desde que un óvulo es engendrado por el espermatozoide, se genera vida. Y esa vida, desde ahí, debe ser respetada. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Dios dice, antes de que te formaras, yo te vi. Antes de que nacieras, o sea, antes de que pasaran 9 meses, ya te había elegido. Pero esta elección se hace en referencia ¿a qué? A un llamado. A un llamado. ¿Por qué? Dios eligió a Jeremías para que fuera profeta. Dios nos habla de una elección al ministerio más que a la salvación. Porque Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes. Pero en ningún lado de la Biblia se nos habla de que Jeremías haya ejercido el sacerdocio, sino que Dios lo llamó para ser profeta. Así que la familia de Jeremías no vivía muy lejos de Jerusalén, vivían en el reino del norte. Pero la voluntad de Dios fue que Jeremías fuera sacerdote o profeta, un profeta. Por lo cual él ejerció a muy temprana edad, era un joven. Y aquí es donde se ve que Dios a quien llama, capacita. Dios a quien elige para el ministerio, le da las herramientas para hacerlo. Por eso tú que me escuchas, amado pastor, debes prepararte, leer, orar. Debes capacitarte. Porque es muy lamentable oír comentarios de personas que quizás han estudiado y han dicho, muéstrame un pastor que yo lo identifico con un vestido de traje y una corbata. Y eso lo dijo un sacerdote muy conocido. Y arde por dentro el santo, lo que hemos recibido, de que nosotros no somos iletrados. Nosotros estudiamos y nos capacitamos. Por eso tú, que has sido llamado al ministerio, prepárate. No saques los versículos fuera de contexto para formar una doctrina sin ningún fundamento. La palabra, cuando se saca de contexto, es un pretexto. Por eso hoy en día la juventud no quiere ver el contexto de las cosas, sino buscan de los contextos argumentos para idealizarse
y formar una serie de protestas y de conceptos. Así que Jeremías fue un profeta joven, sí, fue un profeta joven, que fue llamado a iniciar el ministerio y él objetó mucho a Dios. Le dijo, yo soy joven, no tengo experiencia para esta tarea. Y Dios, ¿qué le dijo? Es que tú vas a ser mi profeta y tú vas a hablar lo que yo te diga y tú vas a decir lo que yo te mandé. Y eso es lo que la iglesia hoy en día debe tener presente. Mira lo que dice Gálatas 1:15. Vámonos a otra porción de la Biblia. Te estoy hablando que Dios conoce a cada persona, a cada ser humano, lo conoce desde antes de la eternidad. Gálatas 1:15 dice, pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Dios me ama mucho. ¿Quién fue Pablo? ¿No fue una persona farisea, conocedor de la ley, estricto de la ley, exigía cumplimiento, iba por el camino persiguiendo a una nueva secta? Porque en ese tiempo se habían levantado muchos líderes. Se habían levantado muchos que se proclamaban Mesías. Y recuerda que en el pensamiento judío, el Mesías debía liberarlos de la esclavitud. Y ellos pensaban que era la liberación del Imperio Romano. Por lo tanto, se armaban en armas. Perdón la redundancia. Ellos se armaban. Ellos contaban con ejércitos. Hacían revueltas y el Imperio Romano tenía que ir y destruirlos. Así que cada vez que se levantaba un líder, venía más opresión para los judíos, porque ningún líder había podido darle al Imperio Romano su estocada final. Por eso Pablo dice, desde antes del nacer me eligió. Pero si él no hubiera conocido la ley, si él no hubiera sido instruido a los pies de Gamaliel, y una vez con ese conocimiento llega a la verdad y le dice a Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios empezó a mostrarle a través de Jesucristo. Jesucristo empezó a manifestarle que Él era la persona que se cumplía la ley y los profetas. Por eso Él dice, antes de nacer me eligió. Si tú crees tener un llamado, capacítate. Si tú crees tener un llamado, estudia. Si tú crees tener un llamado, ora, ayuna, busca al Señor. Porque se habla aquí de la elección al ministerio. Es sin duda Pablo, el reconocido Saulo de Tarso, porque hemos venido sosteniendo que la elección o la salvación es personal y es voluntaria de en quien oye el mensaje de salvación. Por lo cual este pasaje no nos habla del nacimiento del apóstol que fue elegido antes de que se naciera para ser apartado por Dios. No, fue apartado para el ministerio. Por ello, Juan Calvino decía, no, es que Dios elige quién es salvo y no. No, Dios abre la puerta de salvación. Y más adelante te voy a explicar. Sin embargo, te voy a decir el siguiente ejemplo. En tu cuerpo, ¿cuántos órganos hay? ¿Cuántas extremidades hay? ¿Y cuántas funciones distintas cumple cada parte de tu cuerpo?
Todo tu cuerpo no es cabeza. Todo tu cuerpo no es manos. Todo tu cuerpo no es pies. Todo tu cuerpo no es deshonroso, honroso. No. Cada parte de tu cuerpo cumple una función. Así que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay unos órganos principales que son, ¿cuántos sentidos tenemos? 5, Naomi. ¿Cuántos ministerios hay? Y cada ministerio es un sentido, y cada sentido dirige a todo un cuerpo para el bien o para el mal. Los ojos no son boca. La boca no es nariz. La nariz no es olfato. El olfato... perdón. Los ojos no son nariz. La nariz no es boca. La boca no son oídos. Así que tú ten cuidado con decirle a alguien, es que Dios no te eligió. Dios nos ha elegido a todos para la salvación. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que las personas toman una decisión, cometen un error, la embarran y luego buscan al pastor para que les dé su opinión sobre la elección que ellos tomaron, que les condujo a un error de tal manera que su conciencia quede tranquila por el consejo que les dio el pastor. Y tú tienes que tener cuidado, porque tu elección es importante para todos los aspectos de tu vida. Tu elección es importante para todos los aspectos de tu vida. Y por el consejo que una persona te pueda dar, no te librará de las consecuencias de la elección que tú tomaste. Por eso la salvación tú eliges. Mira lo que dice Lucas 16:27. Aquí vemos nosotros que el llamado a la salvación es diferente al llamado al liderazgo del ministerio, porque la salvación es voluntaria. Tú la aceptas o tú la rechazas, pero el llamado al ministerio lo hace Dios. Lo hace Dios. Lucas 16:27. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre. Versículo 28. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Versículo 29. Pero Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Versículo número 30. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, de entre ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Versículo número 31. Pero Abraham le dijo, si no escucharon a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. Aquí hay elección, sí. ¿Y fue llamado el rico a ocupar un lugar del ministerio? No. Se le habló de la salvación. ¿Y la salvación dónde está escrita? Del Génesis, libro escrito por un profeta, Moisés, al Apocalipsis, libro escrito por un apóstol de Jesucristo, Juan. Así que la salvación no es nada o algo escondido que Dios tenía para este tiempo. No, se había anunciado desde tiempo atrás con un cumplimiento en nuestro tiempo.
Por eso no rechaces tú el mensaje de salvación. No rechaces tú el mensaje de salvación. Dios sabe cuál será tu final, porque Dios nos conoce a cada uno. Pero tú debes aceptar el camino de la salvación, porque la salvación es personal. Cuarto punto que te quiero enseñar. Dios planeó salvar a todo el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Escúchame bien. Dios planeó salvar a todo el mundo. Por eso, si tú me estás oyendo, no muevas ese dedo para seguir y decir otro más. Otro con religión, no, qué pereza. Como alguien me dijo, y yo le dije, también el infierno no le vaya a dar pereza. Porque es que yo no vengo a predicarte de religión. Yo no vengo a decirte, ven, pertenece a los testigos de Jehová, ven, pertenece a los unitarios, ven, pertenece a los Jesúsolos, ven, pertenece a los bautistas, ven, pertenece a los presbiterianos, ven, pertenece a los metodistas, ven, pertenece a los católicos, aunque católicos somos todos porque pertenecemos al universo, por eso significa católico. Ven, pertenece a los protestantes, a los evangélicos, a los mil de religiones que hayan, islámicos, budistas. No, yo te estoy hablando que ven y recibe a Jesucristo como tu Salvador y mantén una relación con Dios. Eso es lo único que te estoy diciendo. Es lo único que te estoy predicando. Dios planea salvar a todo el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Marcos 16:15. Vemos claro allí un mandato. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A toda qué? ¿A toda qué? A toda criatura. Entonces, la postura de Juan Calvino cae toda con esta ordenanza de Dios por medio de la persona de Jesucristo a sus discípulos. Si se da una orden de ir y predicar a todo el mundo, porque Jesucristo no le dio una lista y le dijo, bueno, a ver, yo elegí salvar en Galilea a sultanito, perenzajito y fulanito. Vayan a la casa de tal cosa, con tal lugar, y díganle, Dios te eligió y vengo a decirte que el Mesías me envió. No, el mandato es por todo el mundo, no a un solo lugar. Por eso hoy yo vengo a decirte, Dios te ama. Quiere que tú nuevamente te reconcilies con Él. Que ores a Dios y Él te escuche. Que le pidas y Dios te responda. Pero es necesario reconocer tu alejamiento de Dios, nuestro pecado de la desobediencia, reconocer que por nuestra propia voluntad, por haber tomado del árbol Adán del bien y del mal, que es tener nuestra propia razón, no somos salvos. Tú no serás salvo por tu razón, por tu pensamiento, por lo que te enseñaron y crees que es. Ese es el pecado que Dios aborrece, por lo tanto, tú estás lejos de Dios. Dios quiere que mires a su Hijo. Dios quiere que mires a Jesucristo y seas salvo por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y comiences a decidir y a recibir lo que Él ha pedido. No hagas a otro
lo que a ti no te gustara. Si esto se pudiera poner en práctica en todo lo que hemos venido sufriendo, de que paran una ambulancia y no la dejan pasar con oxígeno, cuando puede ser un familiar tuyo que se está muriendo por falta de oxígeno, no estaríamos como estamos. Yo no estoy renegando, no estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo, no hagamos a otros lo que a nosotros no nos gusta. Si nuestro presidente se pusiera en nuestros pantalones y viera todo lo que tenemos que hacer para pagar esa mano de impuestos, no haría el daño que nos hacen. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos del mensaje de la cruz. Nos olvidamos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nadie, ni fuera institución o no institución, le quitaría la vida a otro. Pero nos hemos olvidado del mensaje de la cruz. Así que el plan de salvación es para todo el mundo. Es la orden que se instituyó desde el Antiguo Testamento. Tú dirás, sí. Mire lo que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El plan de salvación, Jesucristo, fue planeado por Dios Padre antes de que el hombre pecare. Antes de que fuera el hombre un desobediente a Dios, ya había un plan de salvación para todo el mundo. Pero los discípulos no lo entendían. Y quizás tú en esta hora me dirás, pero este hombre, ¿con qué está saliendo? Pues los discípulos también. Tanto así que el maestro tuvo que abrirles el entendimiento a sus discípulos para que pudieran comprender cuál era la liberación o cuál era el propósito del Mesías prometido, que primero debía liberar al hombre de su pecado para que el hombre pecador caído en el huerto del Edén pudiera acercarse nuevamente a Dios. Mira lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios les dijo a ellos, mira, yo fui anunciado desde la ley, los profetas, los salmos. En otras palabras, de Génesis a Apocalipsis, yo fui anunciado. Por eso, dice la Biblia en Lucas 24:46. Miremos lo que dice Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare al tercer día. Versículo 47 de Lucas 24. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿A dónde se debe predicar? A todas las naciones. Entonces, la elección que se quiere pretender decir es que Dios nos había elegido, sí, a unos cuantos, no. Dios a todos les abre el plan de salvación. Y es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que con todo el perdón que merecen los católicos, solo Jesucristo salva.
Solo Jesucristo te oye. Solo Jesucristo te libra del pecado que vendrá al mundo, porque no se dio otro nombre. Tanto así que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y no había muerto, ¿a quién le entregó y le encomendó su familia? En la parte humana. A Juan. A Juan le dijo: Juan, mira, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. ¿Por qué tenía que hacerlo el Señor? Porque ya su parte humana terminaba. Su propósito terrenal moría. Y al morir tenía que dejar la responsabilidad y el cuidado de su madre en un discípulo. Así que la Virgen María, que fue preparada por Dios para que por medio de ella viniera Jesucristo, terminó su ministerio y cumplió su ministerio, y el Señor Jesucristo subió a los cielos, donde fue a dar testimonio al Padre y a los ángeles y a todo el mundo de la obra que hizo. No te equivoques. A veces pensamos en nuestro propio racionamiento, y es el error. Es que ese racionamiento es el que nos aleja de Dios. Cuando tú comienzas a racionar, murió un hombre de Dios, y ya empezaron en las redes a inundar y a decir cuánta cosa querían. Y yo decía: pero Señor, ¿por qué a la gente le falta conocimiento? ¿Quién puede venir a culpar y a decir? Estamos hablando que solamente Jesucristo te salva. Tú puedes hacer la oración de fe ahora mismo y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no he vivido tu palabra como debo vivirla. Que debo amarte a ti y hacer mis acciones por amor a aquel que me salvó. Si en la palabra de Dios dice que tú debes amar a tu esposa, pues debes amar a tu esposa. Porque aquel que murió en la cruz colocó el ejemplo de que el marido debe respetar y honrar a su esposa y cuidarla, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Pero a la gente se le olvidan las palabras del que murió en la cruz y quieren sacarlo, borrarlo. Mira lo que dice Hechos 4:11. Hechos 4:11 dice: entonces este Jesús, estamos hablando de los discípulos frente al concilio, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante, pero que se convirtió en la piedra principal. Cuando tú tienes tu mente llena de conocimiento y raciocinio, déjame decirte que la letra te mata. Estos maestros tenían la ley, el conocimiento, y vieron en Cristo un profeta más. Vieron en Cristo, sí, el Mesías, pero uno más de esos cautillos que se han levantado y levantaron ahí unos adeptos y levantaron ahí sí unos cuantos seguidores, sí, pero ese muere y eso se acaba. Y entonces fueron y pidieron la opinión de Gamaliel, y Gamaliel dijo: bueno, pues hemos visto que se han levantado varios líderes y una vez que muere el líder se acabó todo. Como un dicho común: muerto el perro, se acaba la cancha, dice mi señor padre. Muerto el perro, se acaba la cancha. O sea, ellos dijeron: tranquilos. Y Gamaliel les dijo: pues, ¿de qué se preocupan? Un líder más ya murió y sus seguidores se van a acabar. Pero si no es así, tengan cuidado, porque se pueden encontrar peleando con el mismo Dios, porque nadie puede tener algo si Dios no se lo ha dado. Entonces los discípulos
se levantaron llenos del poder de Dios y dijeron, Hechos 4:11, la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante, se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12, hija. Versículo 12, Hechos 4:12. Solo en Jesús hay salvación. ¿Solo en quién? En Jesús. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Así que el Evangelio es para todos. No es para unos cuantos. Tú que me oyes, que quizás cometiste un error, que fallaste, que eres un día conociste del Señor y volviste a caer. Hay salvación en el nombre del Señor. Arrepiéntase. No siga cometiendo el mismo pecado. O no siga pecando. No, paga las consecuencias. Vive tu vida en la gracia, que es mejor que vivir una vida en desgracia, creyendo que estás en la gracia de Dios. No, ven a Él. Pero la elección, que tengo que dejarlo claro, al ministerio y al llamado, la hace Dios. Y no podemos confundirla. Porque tú me dirás, es que Dios eligió. Sí, Dios elige. Es como cuando una persona entra a una empresa. ¿Sí o no, amor? A una empresa pueden entrar 10 personas. Y esas 10 personas aceptaron las condiciones de trabajo de la empresa. Todos son trabajadores. Pero de entre esos 10, uno ve que hay alguien que tiene una actitud para liderar. No tiene uno la facultad, como dueño de la empresa, de elegir de entre esos 10 a uno que se encargue de dirigir a esos 10. Así es el reino. La salvación está abierta, la puerta está abierta, todos pueden entrar. Sí, se necesitan ovejas y un pastor. Pero imagínense todos ovejas o todos pastores, pues ahí sí es como el dicho que hay, puro cacique y poco indio. No, Dios abre la puerta de la salvación para todo el mundo. Pero dentro de esos hay algunos que tienen la actitud de dejarse usar por Dios, de abrir la boca y predicar. Pero eso no te exime de hablarle a otro con tu testimonio cuán grande es Dios. Así que la elección al ministerio es diferente. Mira lo que dice Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 11. El apóstol dice, viva como Dios se llamó. Efesios 4:11. Y él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y a ellos los hizo, ¿qué? Líderes. ¿Para qué? Para edificar todo su cuerpo. Así que, una vez aclarado el llamado a la salvación y la elección de Dios al ministerio, leamos estos dos pasajes y con ello termino este punto. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. A esos que Dios llamó para ser pastores, maestros, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, dice la Biblia. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo.
sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros, a los elegidos, nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Versículo 20. De modo que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os rogara por medio de nosotros. Por eso, en el nombre de Cristo, os rogamos que aceptéis la reconciliación con Dios. ¿Cuál es la reconciliación? La salvación. Y al que Dios llama como líder que ejerce el ministerio, le ruega que Él ruegue, como lo hago yo, a usted, que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. No se vaya usted esta noche sin pedirle a Dios que le perdone. No se vaya esta noche usted sin decirle: Señor, reconozco que más que una religión, la salvación la han enmarcado en la religión. Pero más que enmarcarla y ponerle un sello de religión, hoy te hablo de relación. Ven al Señor. Donde tú estés, arrodíllate y dile: Señor, este hombre me habla de que tú me quieres reconciliar. Este hombre me habla de que solamente puedo acercarme a ti a través de Jesucristo. Hoy quiero recibir de ti. Quiero reconocer que mi propio conocimiento, que mi propio saber del bien y del mal me aleja de ti. Porque a veces oigo de ti, pero en mi propio racionamiento de lo que yo creo que es el bien y el mal te rechazo. Porque he visto que otro que un día te recibió ha hecho esto. He sufrido en carne propia un robo o una estafa o un insulto o un engaño o etcétera, etcétera, un mal testimonio de alguien que un día dijo ser hijo tuyo. Y eso lo tienes tú en tu propio racionamiento, en tu propio conocimiento del bien y del mal. No, es que como aquel hizo, pues yo que me voy a meter, ni bobo que fuera, ese tipo de verdad está loco. No, cada uno dará cuenta a Dios por su propio hacer, proceder. Pero hoy te estoy hablando de que Dios quiere que tú te salves por medio de la obra de Cristo. Es que la parte humana sigue. Hay muchas personas que están en procesos. Otros ni siquiera han iniciado el proceso, pero creen que entraron a la gracia, porque como la gracia es gratuita, pero no viven de acuerdo a la gracia, o sea que no han entrado, están en la puerta y todo lo que ven adentro hacer, lo hacen afuera de la puerta. Porque si hubieran pasado el umbral de la puerta, estarían haciendo y no haciendo, sino viviendo lo que allí se hace. Es muy distinto tú pararte en la puerta de la salvación y ver que otro ora. Y tú creer que vas a orar, pero no puedes recibir nada porque no estás dentro. Tienes que pasar la puerta si quieres recibir algo de Dios. Tienes que pasar el umbral si quieres recibir algo de su poder. Hay gente que solo se la pasa por fuera mirando, observando. Son aquellas personas que son observadoras. En muchos lugares uno ve gente observadora. Y a veces uno se para cuando ve a gente haciendo ejercicio. Y se para uno afuera y uno se imagina si estuviera en esas máquinas y ver esos cuerpos flacos. Pero con eso a uno le basta. Y uno cree que ya el racionamiento, el consciente ya hace, no, algún día entraré. Algún día lo haré. Y ha pasado el tiempo, han pasado los años y ya la ropa no nos queda buena, pero nos quedamos con esa imagen de los que están allá haciendo ejercicio, les funciona. ¿Por qué hoy no dejas todo precepto, concepto y tontería? Y vienes a la gracia,
de Dios, al perdón de Dios. No te pares a la puerta, porque haces estorbo. Ni entras ni dejas entrar. Y eso el apóstol Pablo dijo. Hay gente que está parada en la puerta. Ven adentro a los cristianos. Ven adentro a los que están unidos a Cristo. Ven adentro a los que están sumergidos con Cristo. Y desde la puerta quieren hacerlo, pero no lo vas a lograr. Y no lo vas a lograr porque es necesario que estés dentro en Cristo para que seas renovado, para que seas transformado. Quizás tú estás en la puerta y eres un predicador y ves pornografía. Quizás tú estás en la puerta parado afuera, eres un predicador, tienes conocimiento de Dios, pero no sabes qué es vivir bajo la gracia, bajo el amor, bajo el respeto de no hacer nada que ofenda a quien me salvó. Y tú que estás en la puerta y otro que está detrás tuyo, te ve a ti actuando y dice, no, si eso es ser evangélico, no, yo para qué entro. Si este man que está afuera, esa persona que está afuera, está haciendo eso y está haciendo lo mismo que los que hacen adentro. No. Deja todo precepto. Pasa la puerta de la salvación, porque sólo así podrás ser salvo. Si estás parado en la puerta, no eres salvo. Tu salvación se está perdiendo. Es necesario que pases, porque los que están adentro, dice Jesucristo, Padre, yo ruego por todos aquellos que están adentro en mí, que ninguno de ellos se pierda, solo el hijo de perdición, el que se paró en la puerta y nunca quiso estar conmigo. Solo él se perdió, porque así estaba destinado. Alguien tenía que entregar y traicionar al maestro, pero que no seas tú. Tú tomas la decisión. Por eso cuando el Señor le iba a dar el bocado, ¿quién dijo? Pedro dijo, soy yo. Él le dijo, no. Y cuando tomó el bocado Judas, ¿qué le dijo el Señor? Amigo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Hay gente que cree estar en la iglesia, en el reino, pero solamente están ahí en la puertica, paraditos. No están ni adentro ni en el mundo, sino ahí. Ya pasaron unos escalones, se quedaron ahí y de ahí no pasan. Y son aquellas personas que quizás con todo respeto uno los oye, hermanito, ore por mí. Son aquellos que cometen un error y andan buscando, hermanito, aconséjeme, es que resulta que hermano, el diablo me tentó, hermano, esa carne es débil. Sí, es débil porque no pasas. Si tú pasas, Cristo te dice, no, el que está en mí no está afuera. Tú por amor a mí no vas a pecar. Tú por amor a mí vas a ver la persona o la esposa de otro y vas a respetar porque no es la tuya. Y así comienzas tú a vivir una vida en Cristo. No critiques más a todos los que estén parados en una puerta porque no son. Porque los que están adentro no tendrán faltas. Porque si las tienen, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo espero que este mensaje sea de bendición a tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. No he querido venir a exponer mi conocimiento, no. Me hago a un lado para que seas tú el que pongas el querer como el hacer y que selles esta palabra que con mucho amor, respeto y reverencia he querido dar a tu pueblo. Solo te pido, Señor, que todos los que oigan este mensaje sean tocados por tu palabra. Todos aquellos que escuchen este mensaje sean reargüidos por tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía. Que todos aquellos que me ven sean salvos y entiendan que hay una eternidad y que el hombre antes de ser humano es espíritu, es
alma. Y esa alma, si peca, muere. Y si muere, se aleja de Dios. Y si no recibe el nuevo nacimiento, morirá alejada de ti. Pero hoy yo te pido que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.